Bueno, el texto que les voy a presentar es sobre imágenes, que son incluso más imágenes, son más como dibujos que circulaban los misioneros de New Tribes en la región donde yo trabajo. Y este es un poco un mapa de la región, de la provincia de Guainía, que es frontera con Venezuela, es Alto Río Negro y también Alto Río Orinoco. Y hay dos grupos indígenas principales. Por un lado están los Puinare, que están ubicados sobre todo en este río, que es el río Niria, que va a desembocar en el Orinoco. Y están también los Curripaca, que están más por el río Guainía, que después se vuelven en el río Negro. Entonces, esos son los principales grupos indígenas con los que estuve trabajando. La mayoría de ellos son evangélicos. ¿Cuánta distancia hay entre los dos asentamientos? ¿Entre los dos ríos? Sí. No, es bastante lejos. Sí, es bastante lejos. Sí, incluso no se conectan en ningún punto. Entonces, a veces hay una trocha, por ejemplo, en un punto que cruza como de un río a otro. ¿Sí? Pero son cuencas distintas. Eso es un poco interesante, ¿no? Es decir, que el río Niria va al Orinoco y el río Negro baja hasta Manaus, ¿no? Por acá es ya frontera con Venezuela acá y después con Brasil por acá. Baucas queda acá y los llanos ya estarían más por este lado, los orientales. Sí. Geografía de todas formas. Entonces, les voy a leer un poco, espero que funcione bien. Entonces dice, el proyecto que desarrollaron misioneros norteamericanos afiliados a New Tribes Mission en la Amazonía colombiana estuvo fuertemente basado en el alfabetismo. Esto incluyó desarrollar las grafías de varias lenguas indígenas, así como traducir y difundir el Nuevo Testamento a estas mismas lenguas. Todo esto bajo la idea de que una vez se tradujera el Nuevo Testamento a todas las lenguas indígenas, de grupos que ellos llamaban unreached tribes, grupos no contactados, eso iba a provocar la segunda venida de Cristo, ¿sí? Sin embargo, como parte de sus prácticas de evangelización, los misioneros evangélicos también utilizaron imágenes que incluyeron textos en español y citas de la Biblia, ¿sí? Algunas de las imágenes que voy a analizar hoy las tienen guardadas ancianos indígenas en sus casas o están colgadas en algunas de las iglesias donde los indígenas desarrollan sus cultos. Sí, me interesa argumentar que las imágenes utilizadas por los misioneros producen significados y representaciones específicas de los procesos de conversión al cristianismo, al tiempo que estos significados y representaciones son ampliamente compartidos por estos indígenas evangélicos con los que hice mi trabajo de campo. Sí, al mismo tiempo, sí, me interesa mostrar cómo estas imágenes indican relaciones ambiguas entre los indígenas evangélicos y la modernidad o lo moderno, y así como estas imágenes también revelan una especie de pedagogía de la conversión que busca ser comprensible en la Biblia a partir de asociaciones y comparaciones con objetos y experiencias cercanas. Sí, específicamente, las imágenes distribuidas por los misioneros entre los indígenas establecen asociaciones simbólicas entre la Biblia y diferentes objetos que los indígenas utilizan en sus vidas cotidianas. La Biblia era comparada con espejos, machetes, comida, leche, frenos y timones, entre otros objetos, ¿sí? Este tipo de comparaciones diseminaron ideas entre las comunidades indígenas de lo que significaba convertirse en cristiano. Por ejemplo, las comparaciones sugeridas en las imágenes entre la Biblia y un espejo lograron articular significados específicos de la conversión. La sugerencia, ¿sí?, de entender la Biblia como un espejo implica preguntarse por procesos de autoextrañamiento y objetivación de sí mismo o del yo que pueden estar mediados por la Biblia. Entonces, más que como un texto, la Biblia acá opera como un objeto que adquiere su significado a través de sus similitudes con otros objetos, habilitando procesos de autorreflexión y autoconocimiento, así como nuevas formas de reconocimiento social. ¿Sí? Como lo ha señalado Webb King, el lenguaje y los objetos materiales son medios cruciales para la autoobjetivación, a través de la cual los seres humanos se conocen a sí mismos y se hacen reconocibles a los demás. ¿Sí? En ese sentido es posible plantear que la conversión produce formas de extrañamiento de sí mismo con respecto al propio pasado, así como nuevas formas de reconocimiento de sí mismo. ¿Sí? Para algunos autores, el extrañamiento de sí mismo también es algo característico de la modernidad, y en este caso, este proceso de extrañamiento se articula a través del cristianismo. ¿Sí? Entonces, volviendo a la metáfora de la Biblia como un espejo, se puede ver en la imagen, que está ahí, la cara sucia de una persona que ve el reflejo de su cara en la Biblia. ¿Sí? Las manchas de su cara se ven a través de la Biblia como signos de pecados específicos: mentiras y borrachería en la frente, robos y odio en los cachetes, malgastar en la nariz y la boca, engaño en su quijada, fornicación y grosería en su quijada también, perdón, en la garganta, ¿sí? Fornicación y grosería en la garganta. Así, la Biblia opera como un espejo
pero un tipo particular de espejo que habilita formas específicas de extrañamiento de sí mismo, empujando que la gente reconozca cosas sobre sí mismos que no veían antes de la conversión. En la esquina superior izquierda de la imagen hay un letrero que dice: por la Biblia, el joven ve sus pecados y dice: soy sucio, quiero que Cristo me limpie. En ese sentido, solo a través de la Biblia, el joven reconoce sus pecados y se reconoce a sí mismo, que es lo más importante de este proceso de extrañamiento, y se reconoce a sí mismo como pecador ante Dios. Así, se establece una relación directa entre conocerse a sí mismo a través de la Biblia y la incorporación de ciertas tecnologías del yo. ¿Sí? En ese sentido, lo que uno puede ver también es que la conversión, de alguna manera, puede funcionar también como un proceso de subjetivación, empezando un poco obviamente, ¿no? Sin embargo, la imagen también se refiere a aquellos que no obedecen la Biblia o que no siguen las formas de autorreconocimiento que sugiere la metáfora de la Biblia como un espejo. Aquí está el letrero entre las dos caras, el letrero abajo que dice: así dice la Biblia, el que oye la palabra y no la obedece es como un hombre que se mira en la cara suya en un espejo y se va olvidándose cómo era. Así son ellos, que dan testimonio de seguir a Cristo y regresan al mundo, son como el perro que regresa y come su propio vómito. La noción que utilizan los indígenas cristianos para referirse a aquellos que se alejan del Evangelio es la de descarriarse, la figura un poco del descarriado. ¿Sí? Esta noción obviamente pone en evidencia que no todas las conversiones son exitosas y que también hay conversiones fallidas, al tiempo que muchos de los indígenas pueden convertirse, descarriarse, retomar el rumbo y que están de alguna manera oscilando también siempre entre lo mundano y lo cristiano. ¿Sí? Entonces, Mario, uno de los pastores Puinave con los cuales trabajé, me explicaba en sus propias palabras en qué consiste la idea de la Biblia como un espejo. Y lo cito: si uno se mira la cara en un espejo, uno no sabe qué está pasando. Si uno no se mira la cara en un espejo, uno no sabe qué está pasando con la cara de uno. Lo mismo sucede con la Biblia, decía Mario. La Biblia muestra que somos pecadores ante Dios. Después uno coge el espejo y se mira: mire lo que tengo en mi cara, qué vergüenza. Es la vergüenza la que se muestra en el espejo. De la misma manera, la Biblia muestra nuestros pecados ante Dios. La Biblia, según Mario, nos muestra quiénes somos en realidad ante Dios, al tiempo que produce vergüenza de los pecados y la sociedad. Aquí es cuando aparece el extrañamiento, en la medida que no somos quienes en realidad pensamos que éramos. ¿Sí? Mario pensaba que era una buena persona antes de volverse cristiano, pero después se dio cuenta que no había nada de bueno en su vida previa a la conversión. Sin objetos como un espejo o la Biblia, sería imposible saber quiénes somos en realidad y reconocernos como pecadores ante Dios. En la hermenéutica del sujeto, Foucault muestra cómo la forma de conócete a ti mismo históricamente ha ido de la mano con otra exigencia, que es la de ocuparse de sí mismo o el cuidado de sí mismo. ¿Sí? Aparecen como inseparables, si lo uno puede que lleve a lo otro, usualmente lleva a lo otro, de manera que el precepto de ocuparse de sí mismo tomó la forma, dice Foucault, de una actitud, de una manera de comportarse, impregnando las formas de vivir, se desarrolló en procedimientos, en prácticas y en recetas que se perfeccionaron y se enseñaron, constituyendo así una práctica social. En este caso no es una excepción a la estrecha relación entre el conocimiento de sí mismo y el cuidado de sí mismo. ¿Sí? La conversión no solo abre el espacio para una nueva relación del sujeto con sí mismo, sino que también instaura tecnologías del yo a través de las cuales el individuo se constituye y se reconoce a sí mismo como sujeto. De esta manera, el reconocimiento de la suciedad de uno mismo va de la mano con el deseo por estar limpio. ¿Sí? Reconocerse como pecador implica dejarse limpiar de pecado. Así, la Biblia no solo nos muestra quiénes somos, sino que también nos dice cómo debemos ser y cómo debemos vivir nuestras vidas. En palabras de Mario, el pastor, Mario Pastor, decía: debemos mirar la Biblia todos los días. A través de la Biblia el Señor nos dice: tienes que vivir así, hablar así, caminar así, hacer estas cosas. ¿Sí? De manera que la Biblia se puede entender como un texto, siguiendo a Foucault también, como un texto prescriptivo, es decir, textos que sea cual fuere su forma, su objeto principal es proponer reglas de conductas. En la historia de la sexualidad, Foucault también se refiere un poco a los textos, de lo que llama textos prácticos, que los define como textos que pretenden dar reglas, opiniones, consejos para comportarse como se debe, textos que son objetos de práctica en la medida en que están hechos para ser leídos, aprendidos, meditados, utilizados, puestos a prueba y que buscan constituir finalmente el armazón de la conducta, el armazón de la conducta diaria. Sí, estos textos también pueden funcionar como operadores que permiten a los individuos interrogarse sobre su propia conducta, velar por ella, formarla y darse forma a sí mismos como sujetos éticos. ¿Sí? El tipo de sujeto ético que surge en los procesos de conversión en la Amazonía colombiana se puede ver en otra de las imágenes distribuidas por los misioneros evangélicos. ¿Sí? La imagen lleva como título: la Biblia es freno y timón, y se basa en la Carta de Santiago. En la parte superior izquierda se puede leer: con freno podemos manejar todo el cuerpo, y en paréntesis se puede leer: así también por la Biblia podemos refrenar los malos deseos y andar con nuestro Dios. En la parte superior derecha se lee:
y con timón los guía por donde quieren el camino de la vida, y más abajo se puede leer: sin timón el motorista no puede evitar las rocas en el río. Así nosotros sin la Biblia no estamos alerta a las tentaciones que pueden destruir nuestra vida. De nuevo, la imagen utiliza objetos y situaciones cercanas a los indígenas entre los que circularon estas imágenes. En el lado del bote que aparece en la imagen hay un letrero que dice: la vida, quédense despiertos y oren. Así, la imagen establece analogías y semejanzas directas entre el bote y la vida, entre el timón y la Biblia. De manera similar, cada una de las rocas en el río tiene una descripción particular: drogas, alcohol, impureza, chistes y malos compañeros. ¿Sí? En la parte inferior derecha de la imagen se puede leer: las riendas son amarradas, en la parte inferior izquierda, perdón, debajo del caballo. Las riendas son amarradas a cada lado de una barra de hierro en la boca del caballo. Con este freno su dueño puede guiarle en el camino en que debe andar. Así, el Espíritu Santo está guiándonos por la Biblia en el camino peligroso de este mundo hasta que llegamos a nuestro hogar en los cielos. A través de la Biblia, el yo cristiano debe tener bajo control su propio cuerpo, debe estar alerta a los deseos y tentaciones que le incitan lo mundano. Prácticas como tomar, fumar y bailar representan un riesgo para la idea del yo cristiano que esté guiado por el Espíritu Santo. Mario me decía una vez que cuando uno toma, uno pierde la cabeza y termina tirado en cualquier lugar. Fabio, otro pastor mestizo, se refería a los conversos como personas transformadas, que son un ejemplo de Cristo en este mundo. Para este pastor, la conversión incluye un cambio espiritual que se puede reconocer en signos corporales específicos y en transformaciones materiales particulares. Sí, en ese sentido, la conversión del cristianismo produjo entre los indígenas nuevas nociones de la persona, que se articularon desde la década de los 40, y estas nuevas nociones de la persona no solo hacen parte de la idea bastante compartida entre evangélicos y pentecostales de volver a nacer, sino que también se refieren a cómo la conversión produce un nuevo tipo de persona. Sí, los indígenas evangélicos se refieren también a la conversión como el proceso bajo el cual el hombre espiritual deja atrás al hombre natural que vive en función de las cosas del mundo. Estas transformaciones espirituales se expresan también a través de prácticas materiales específicas, de manera que estas nociones de la persona se asocian con la adopción, por ejemplo, de buenos modales, formas de llevar y vestir el cuerpo, así como formas específicas de interactuar con nosotros. La buena educación, la higiene y la hospitalidad aparecen también como signos de las transformaciones interiores asociadas con la conversión al cristianismo. Sí, entonces, si bien los indígenas evangélicos se definen en oposición a lo mundano o a las cosas del mundo, las relaciones que establecen con lo mundano son ambiguas. Supuestamente, lo mundano se puede dejar atrás después de la conversión. Sin embargo, en campo escuché bastantes historias de indígenas cristianos que se descarriaban y regresaban a una vida mundana. Es posible argumentar entonces que las ideas que sostienen los indígenas evangélicos sobre lo mundano articulan las concepciones particulares sobre lo moderno o sobre la modernidad. Estas ideas también están presentes en las imágenes distribuidas por los misioneros evangélicos. ¿Sí? La otra parte de esta imagen del freno y timón es un poco la comparación entre la Biblia y una espada o un machete, pero me interesaba un poco detenerme. La otra que quería mencionar era esta parte de esta otra imagen un poco la Biblia como semilla, pero esta parte se refiere a otra cosa. ¿Sí? Entonces, esta imagen muestra a un indígena sentado, sonriendo, con un montón de monedas y dos fajos de billetes enfrente. En la camiseta que tiene puesta, el indígena dice: amarrado por los placeres y negocios. ¿Sí? Más abajo hay otro letrero que dice: amor al dinero. Y encima de los fajos de billetes dice: más y más. Cristo habló, dice un poco la leyenda ahí, Cristo habló de los atados con espinas. Son los que oyen la palabra, pero el afán de este mundo lleno de riquezas y placeres ahogan la palabra y no lleva fruto. Esta comparación habla de las cosas que tapan la voz de Dios y quitan el deseo de vivir para Él. Lo que no deja pensar en Dios hoy en día es la música del diablo, la que invita a los demonios a entrar en los hogares por la televisión, radio y cassettes, echando fuera el Espíritu Santo. También el mundo nos llama a todos lados para gozarnos en cosas que no valen y perder tiempo en lugar de leer y enseñar la Biblia a los que no saben que son perdidos y que en Cristo hay perdón y salvación. De acuerdo a esa explicación de la imagen, el dinero es una de las cosas que tapan la voz de Dios y quitan el deseo de vivir para Él. Los televisores y las radios también están entre las cosas que echan el Espíritu Santo de las casas. Sin embargo, es claro que no es la tecnología en sí misma lo que pone en riesgo los valores y virtudes cristianos. Sí, lo que los pone en riesgo son precisamente los deseos y valores que la tecnología ayuda a diseminar. Sí, las referencias a cómo las cosas del mundo o el afán de este mundo lleno de riquezas y placeres ahogan la palabra no pueden pasar desapercibidas en la medida que lo mundano constituye una de las principales categorías a través de las cuales los indígenas cristianos articulan y organizan sus experiencias personales. En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿qué
¿Qué es exactamente lo mundano para los indígenas evangélicos de la Amazonía y qué nos dice acerca de su relación con el dinero, las mercancías y la modernidad? Lo mundano se refiere no solo a las cosas materiales o las posesiones, sino que también incluye lugares, vicios, maneras de hablar, hechos, deseos y pensamientos específicos. Sí, se tiende a pensar usualmente que lo mundano está relacionado solamente con la acumulación o posesión de cosas materiales. Un misionero curripaco me contaba que algunos hermanos le decían que no podían ir a las santas cenas o conferencias, que son reuniones de iglesias, porque duraban 2 o 3 días y que nadie les iba a cuidar sus posesiones como las neveras, los televisores y las lavadoras que tenían en las casas. Esto lo presentaba el pastor como un ejemplo de estar amarrados por las cosas de este mundo. No obstante, lo mundano también se puede referir a cosas inmateriales, como deseos y pensamientos, como ya lo decía, y otras cosas inmateriales. Esto explica que el problema que encuentran los misioneros en las radios, cassettes y televisores no es su posición como tal. El problema es cómo estos objetos se pueden convertir en vehículos de deseos y pensamientos inapropiados a través de los que llaman la música, digamos que pueden traer esta música del diablo. En campo también he escuchado historias de que les repartían radios a los indígenas, pero solo les entraba una emisora de Brasil, que era Radio Transmundial, que era una emisora cristiana, ¿sí? Entonces, la relación que establecen los indígenas evangélicos con lo mundano es ambigua y hasta cierto punto incierta, ¿sí? Lo mundano se puede dejar atrás, pero siempre reaparece en las historias de conversión de distintas formas. Alonso, otro pastor curripaco, que conocí en San Carlos, Venezuela, en el Alto Río Negro, me decía que antes de ser pastor se había descarriado y se había vuelto una persona mundana que viajaba mucho y que lo hacía para conocer la vida y poder predicar mejor. La historia de Alonso sugiere que no es posible predicar bien o eficazmente a menos que no se conozcan las cosas del mundo o que se haya llevado en algún momento una vida mundana. Entre más se conozcan las cosas del mundo, se puede predicar mejor, ¿sí? Esta ambigüedad y contradicción subyace también a la relación que los indígenas evangélicos establecen con lo mundano. Si bien los evangélicos, no solo los indígenas, sino los evangélicos, han sido representados en algunos contextos como antimodernos, incluso algunos autores hablan de militantes antimodernos, me interesa demostrar cómo los indígenas evangélicos desarrollan relaciones complejas con lo moderno y también ambiguas. Los indígenas evangélicos son también modernos en la medida que hacen un uso selectivo de tecnologías y objetos modernos. Así estos indígenas desarrollan una relación contenciosa con ciertos valores y prácticas de la modernidad que se pueden diseminar o acelerar a través de ciertos objetos o tecnologías. ¿Sí? Esta relación contenciosa lleva a un tipo de modernidad moral o moralizada que encuadra y media las experiencias locales y transacciones con lo moderno, y obviamente pues, en este contexto lo moderno también está mediado por procesos de colonización, y como economías extractivas, pero también obviamente misioneros católicos, agentes del Estado y demás.